¿Todo bien, Marcelo? Sí, todos 10 juntos. Bueno, Ya estamos, ya somos sí, sí, varios, así que esperamos unos minutitos más. No sé si querés, sí. mientras haciendo alguna intro corta de lo que vamos a ver o algo para ir conversando. Vamos a charlar, vamos a tener una introducción a lo que deberían saber antes de entrar a un taller a trabajar con el inoxidable. Un poco esa es la meta de este webinar. Eh, en una hora y monedas no pretendemos que, que aprendan todo, es muy difícil, es imposible, pero sí que eh, cambien un poco el radar, esa mirada o esos miedos hacia el inoxidable vayan dilucidándose, empezando a entender algunas cuestiones que a veces parecen complejas y resulta que simplemente hay que conocerlas y saber orientarse. Después en otros cursos más específicos o en talleres ya se puede cerrar un poco estos conocimientos, pero este primer disparo, este primer despegue hace que uno cambie la mirada y el radar con respecto al trabajo en inoxidable. Ese es el objetivo de hoy. Sí, entender que no es algo tan complicado y el valor agregado Exactamente, que se consigue exactamente. con los productos inoxidables es altísimo comparado con el resto de los materiales. Vamos a ver eso también. Vamos a ver varios temas. El objetivo es importante, es grande, pero bueno, vamos a tratar en una hora 15, tratar de cubrirlos. Buah. Bueno, ya son las 16. No sé si hay la cantidad para empezar o faltaría alguien, Carlos. Sí, Eh, Ricky, ya son más de 30, así sí, que cuando quieran arrancar, lo que sí, los interrumpo un segundo para aclararles algo a todos los que se sumaron. Primero, bienvenidos y gracias por estar. Y segundo, les aclaramos que nosotros silenciamos los micrófonos para que Ricardo pueda hablar lo más tranquilo posible y sobre todo para que no se corte, no haya problemas con la conexión. Si alguno tiene alguna duda o alguna consulta que quiera hacer, la puede mandar por el chat. Si alguno todavía no conoce cómo es el chat, es en la barra de herramientas que tienen ahí enfrente suyo, hay un dibujito de una conversación que dice mostrar conversación. Si ustedes hacen clic, van a poder acceder al chat y ahí pueden mandar todas las consultas. Que Ricardo va a estar haciendo pausas y las va a estar respondiendo, ¿sí? Pero bueno, la idea es que nosotros nos manejemos con los micrófonos y en lo posible con las cámaras apagadas, más que nada para no interferir con la conexión. bien. Bueno, bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Morales. Yo pertenezco a FAMIC de hace unos cuantos años. Soy vendedor de la zona sur. Y bueno, la idea es que ustedes en esta pequeña hora y cuarto, que siempre es poco y siempre esperemos que no se extienda mucho más por el tiempo de ustedes, que es muy valioso, eh, queremos con el ingeniero Feldman un poco hablar del acero inoxidable y de algunas cosas que tienen que ver con ello, que siempre está bueno escuchar algo más, refrescar algunos conceptos, como hablaba con Pablo, y bueno, conocer algo de que por ahí uno no lo tenía en cuenta y está bueno saberlo. No sé, a mí se me ocurre pensar la gente que trabaja en hierro y trabaja en inoxidable, algunos cuidados que deberíamos tener para la no contaminación. Ya te di una intro, Ricardo. Ujú. Gracias a todos nuevamente por estar. El ingeniero Feldman hace 27, 28 años que está en la empresa también. Él es el líder de todo lo que es ingeniería. Él está dando cursos a plantas, a ingeniería,
a compras, laboratorios, de todo lo que tiene que ver con inoxidable. Ya lo hemos escuchado muchas veces, siempre es un gusto escucharlo y es muy productivo para nuestros conocimientos. Así que te dejo, Ricardo, Bien, a cargo y bueno, que vaya todo bien. bueno, gracias. Bienvenidos a todos. Es un placer poder compartir algunas experiencias y conocimientos que he adquirido en estos años sobre el acero inoxidable, que cada vez es más útil y más necesario, no solo en el hogar y en la industria, sino en otros rubros cada vez más. Cada vez vemos más el inoxidable, es uno de los pocos materiales que podemos considerar que va a seguir creciendo en su consumo, así que bienvenidos a que puedan aprender lo básico, el inicio, el comienzo, el arranque de cómo deberían pensar en trabajar en un taller. La idea original de FAMIC era, hasta el año pasado, trabajamos a dos puntas. Hacíamos unos cursos in company, íbamos a empresas a dar esta charla, un poco más compleja, más horas, ¿no? Por ahí visitamos el taller, visitamos la planta y dábamos algunos tips para mejorar su performance en el trabajo del inoxidable. Y el otro, que fuimos analizando durante el tiempo y empezamos el año pasado, es hacer unos seminarios sobre soldadura. Generalmente hemos descubierto que el tema principal por el cual la gente, herrería, arquitectura y un montón de otros rubros no ingresan al tema del inoxidable es por desconocimiento sobre, o problemáticas sobre el tema soldadura. La realidad es más compleja, o sea, no es solamente la soldadura, sino la preparación del taller antes de soldar, hacer la soldadura y tener los insumos necesarios para el tratamiento post-soldadura. En realidad es un poquito más que complejo, es completo. Y eso es lo que vamos a tratar de conocer hoy. ¿Mm? Hola, hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, Ricky, perfecto. Voy a silenciar todos los micrófonos. Así Por favor, que sacamos el mute, así seguís. por favor. Escucha bien ahora, ¿no? Perfecto. Bien. La meta de hoy, la meta de este webinar, es a grandes rasgos dar los primeros conocimientos necesarios, básicos, antes de entrar al taller. Esa es un poco la meta, más allá de cualquier tema de lo que estaremos exponiendo, esa es la meta de hoy. O sea, cuando ustedes entran a un taller, después de esta charla, mi objetivo es que ustedes se den cuenta rápidamente que puede ser que haya algunas cosas que cambiar. Ya con eso yo me doy por satisfecho, ¿no? Saber orientarse, que hay algunas cuestiones con el acero al carbono o con el aluminio, con ciertas máquinas, equipos, que hay que tener muy presente cuando uno va a empezar a trabajar en un taller con diversos materiales. Ese es el punto central. Vamos a ir a la presentación. Antes me presento, soy Ricardo Feldman, ingeniero metalúrgico de la UTN Regional Buenos Aires. He hecho algunas capacitaciones, me he formado en temas de soldadura, estampado y corrosión, eso particularmente son mis temas, pero en los últimos años he virado un poco mi carrera hacia el tema de capacitación de recursos humanos. Los últimos años me he dedicado particularmente a visitar plantas y dar capacitaciones en estos temas que a veces son duros, pero que han corregido un montón de fallas y defectos en trabajo de soldadura y temas de elección de materiales. Como dato de color, estoy hace unos años ya integrando el Comité de Normalización de Mecánica y Metalurgia del IRAM en el tema tuberías y materiales. Como dato que, bueno, es importante destacar. Vamos un poco a las preguntas que hoy quiero que salgan más o menos respondidas. ¿Por qué los inoxidables superan la prueba del tiempo y de los costos? Vamos a hablar un minuto de los costos. ¿Por qué estos aceros resisten la corrosión? ¿Hay un solo acero inoxidable? ¿Son varios?
¿Cuáles son los cuidados básicos a tener en cuenta al trabajar con inoxidables? Y finalmente les voy a mostrar algunos productos nuevos y algunos insumos que deberían siempre tener en un taller cuando trabajan con inoxidable. Eso es un poco lo que vamos a charlar hoy. Ya hace muchos años que está el inoxidable, ya cumplió 110 años. Particularmente, una de las primeras industrias que lo empezó a utilizar es la industria láctea, particularmente los tambos, alejados de las industrias madre, empezaron a utilizar tuberías, conexiones sin soldadura. Conexiones sin soldadura se llamaban conexiones mandriladas, que no eran a la vista de hoy muy higiénicas, pero bueno, ya en la década del 30 habían empezado a instalar equipamiento de recepción, de almacenamiento y recolección de leche líquida, y bueno, habían liderado un poco el mundo industrial utilizando acero inoxidable, ¿no? Hoy no podemos pensar en una industria alimenticia que no lo tenga, no hay manera de suponer esto. Pero no solamente fue ella. Hola. Ricky, perdón, pero ahí nos están poniendo en el chat si podrías compartir la pantalla completa, así se ve un poquito más grande. Bueno, Ahí a está. ver, ¿se ve bien? Ahí está, se ve perfecto. Bueno, saldré de ella cuando tenga que poner un video, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Pero también se ha innovado con arquitectura, con diseño. Hoy justo se cumplen 90 años de la edificación e inauguración de la Torre Chrysler en Manhattan. La Torre Chrysler tiene en su cúpula un desarrollo de acero inoxidable a ISI 201. Exactamente hace 90 años hicieron las primeras pruebas en arquitectura y realmente fue muy exitoso. Todavía hoy con un bajo mantenimiento está impecable, ¿no? Pero es caro invertir en obras sencillas, en barandas, en cuestiones de arquitectura. No lo es tanto. Pensemos lo siguiente. Normalmente a los 6 años, 8 años, entre los 6 y los 10 años, generalmente las barandas o instalaciones a la intemperie típicas en arquitectura empiezan en acero al carbono o pintados empiezan a deteriorarse rápidamente. Ya entre los 6 y los 10 años hay que hacer un mantenimiento. En el cambio, en inoxidable, con una simple limpieza periódica o incluso con el agua de lluvia, no hay que hacer casi más nada que eso. Muy bajo el mantenimiento, ¿no? Tomando un ejemplo de costos entre el aluminio y el acero negro, podemos ver cómo varía, especialmente con el acero al carbono, cómo varían los costos, llegando entre los 6 y 10 años a aumentar el costo por mantenimiento en la instalación de acero al carbono que en el acero inoxidable. Pensando en el mediano y largo plazo, uno está invirtiendo en un material económico, no solamente durable. Esta ecuación ya la hemos visto varias veces, la hemos desarrollado y reanalizado y siempre da en estos tiempos. O sea, es muy difícil que uno pueda sostener un acero al carbono 10 años sin mantenimiento, ¿no? Pero, ¿qué es el acero inoxidable? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de acero inoxidable? ¿Qué diferencia tiene con un acero común? Ahí tenemos una definición, llamaríamos académica, válida. Es el nombre común de todos los grados de acero que contienen por lo menos 10,5% de cromo, sabiendo que el acero es un hierro que tiene carbono, ¿no? Es una aleación hecha por el hombre de hierro, carbono y cromo. ¿Y qué particularidad le da el cromo? ¿Qué es lo que hace que el cromo cambie las propiedades del acero, convirtiéndolo en un acero resistente a la oxidación al medio ambiente? Se forma una película. Eso es una cuestión que se ha estudiado bastante. Es una película que se llama capa pasiva, que es muy delgada, tan delgada que no se puede ver a un microscopio electrónico, no es porosa, es continua, insoluble, tenaz, resistente mecánicamente, impermeable y en particular es autorregenerable. Es decir, como vemos en la imagen, aquí en el medio, si se rompe esa capa pasiva y ingresa el oxígeno del aire, se vuelve a regenerar en forma natural.
Es decir, permanentemente esa capa de óxido, aunque parezca una paradoja, es lo que protege al acero inoxidable, porque el cromo se oxida más rápidamente que el hierro y forma esta capa que permanece en el tiempo. Esa es la causa. Durante muchos años se trató de buscar esto y después de décadas de análisis se pudo encontrar que era una película. No es una pintura ni un revestimiento, es algo absolutamente natural que ocurre cuando superamos el 10% de cromo. Vamos a ver un video que va a explicar claramente este tema. Se ve bien, ¿no? Frecuentemente los materiales aparentan ser muy similares. Tome estos dos tubos, por ejemplo. Estos parecen ser idénticos, pero en realidad estos son muy diferentes. Uno está hecho de acero al carbono y el otro está hecho de acero inoxidable. Normalmente el acero al carbono necesita ser protegido contra la corrosión. Es por esta razón que generalmente es pintado o galvanizado. El acero inoxidable, sin embargo, no necesita la aplicación de ninguna protección. Resistente y durable, este continúa con una apariencia fantástica año tras año, incluso a pesar del más severo de los tratos. Este joven con su patineta siempre toma la misma ruta, hacia abajo en los mismos dos pasamanos, a diario, día tras día, mes tras mes. Estos dos pasamanos aparentan ser similares y realizar la misma función, pero en realidad solamente uno soportará la prueba del tiempo, porque solamente uno está hecho de acero inoxidable. ¿Cómo el acero inoxidable logra permanecer brillante y en tan buenas condiciones? Echemos un vistazo más cercano al acero inoxidable. Todos los aceros son aleaciones de hierro. Al añadir cromo al hierro se crea acero inoxidable. Los átomos de cromo reaccionan con oxígeno en el aire para formar una capa delgada e invisible que protege al acero inoxidable. Si la superficie es dañada, esta capa se vuelve a formar protegiendo al acero cada vez, manteniéndolo tanto inoxidable como resistente a la corrosión. Este proceso es llamado autopasivación. No obstante, sin cromo no hay autopasivación, de tal forma que una vez que cualquier recubrimiento protector sobre el acero al carbono se dañe, el acero debajo del recubrimiento reacciona con oxígeno para formar un herrumbe, frecuentemente con consecuencias devastadoras. En contraste, el acero inoxidable permanece durable, atractivo y funcional, y juega un gran papel en nuestra vida diaria. Muchos aceros inoxidables también incluyen níquel y molibdeno para requerimientos específicos de funcionamiento. Acero inoxidable para la industria, para el hogar, por resistencia, por belleza, para la vida y para el futuro. Acero inoxidable. Autoprotección para un valor perdurable. ¿Se entendió, no? Quedó claro. ¿Pero hay un solo acero inoxidable? Esa es la pregunta por ahí, de un lego que no conoce el tema. En realidad hay 5 familias de acero inoxidable que conforman alrededor de 70 a 80 materiales distintos. En la Argentina, en el taller, habitualmente estamos con no más de 4 o 5 materiales diferentes. Igual es importante el conocimiento de esas diferencias, porque realmente sus propiedades, sus alcances son diferentes. Bueno, acá están los nombres. Aceros martensíticos y aceros ferríticos son los de la serie 400. Aceros austeníticos
serie 300 de materiales, aceros dúplex y aceros endurecibles por precipitación de carburos. Vamos a hacer un pequeño raconto de estos materiales. Los más utilizados son los primeros tres, las primeras tres familias. Vamos a ir al detalle. Vemos ahí las dos familias que pertenecen a la serie 400. Cuando hablo de serie estamos hablando de la serie americana de nomenclatura, los nombres que utilizamos habitualmente, AISI 430, AISI 420, AISI 304. Es la nomenclatura americana, que es la más utilizada en el mercado argentino. Y de las 5 familias, bueno, aparecen estas primeras dos, que están divididas a la izquierda, la familia de los martensíticos, y a la derecha, la familia de los ferríticos. Vamos a hacer una rápida explicación cómo funciona esta tabla, que es muy útil para entender la familia. Dentro de cada cubo tenemos la composición básica, lo principal. Carbono, en el 430, carbono menor o igual a 0,12%, cromo, elemento principal de aleación, entre 16 y 18 de cromo. Si fuéramos a los martensíticos, al 420, carbono mayor o igual a 0,15, o sea, tiene bastante más carbono que el 430, y cromo menor, 12 a 14%. Por lo entendido, por lo visto recién, podríamos suponer cuanto más cromo, más resistente a la corrosión es. La capa pasiva es más homogénea, más fuerte, cosa que es así. Esa es la primera lectura que podemos hacer. Ahora vamos a una rápida mirada del acero martensítico, que no es particularmente el más utilizado en el taller, pero quería que poco tengan una comprensión de cómo es. Son la primera rama de los aceros inoxidables simplemente al cromo. Fueron los primeros que se desarrollaron en la década del 30, década del 40. Son los más parecidos al acero al carbono, o sea, el acero al carbono tiene menos de 10,5% y estos tienen 12, 13. Recién son levemente inoxidables. Y particularmente su uso principal es adquirir dureza. Son aceros que pueden adquirir dureza a través de un tratamiento llamado temple. Hoy es muy común ver los programas donde se hacen espadas o se forjan espadas y luego se enfrían rápidamente al agua o en aceite. Ese es el proceso llamado temple, en el cual se endurece el material. Ahora, ¿qué es dureza? ¿Por qué queremos que adquieran dureza? La dureza es un tratamiento que permite que el material resista a la abrasión, que el material ponga resistencia a ser rayado o penetrado. Por ende se convierte en un material duro e indeformable. Por eso se hacían las espadas, por eso se hacen los cuchillos, los discos de freno, herramental quirúrgico duro que necesite que no se deforme, y un montón de otros elementos más en la industria. No es el acero más utilizado en un taller de tuberías o en un taller de arquitectura, pero quería que no se vayan sin este conocimiento, ¿no? Si aparece un martensítico, vuelvo para atrás, como el 420 o la línea 440 de cuchillería de alto filo, se están en contacto con un acero martensítico, un acero endurecible. Normalmente en el mercado se venden barras y chapas. Estas no vienen con el tratamiento térmico de temple. Estos tienen que ser templados luego de adquiridos, luego de transformados. Por ejemplo, darle forma y luego se templan. Esto es muy sencillo, quise explicarlo de esta manera, y ahora vamos a ir a los materiales que más se utilizan en el taller. Aceros ferríticos, que tienen más cromo. Vamos otra vez a esta pantalla. Estamos en el 430 y algunos de esta familia. Ya al tener más cromo, lo define con más resistencia a la corrosión, ya no se pueden templar. Y estos aceros normalmente se están utilizando en productos para el hogar, interiores, ascensores. Estos tuvieron un boom en la década del 2000, alrededor del 2003, 2004, con las materias primas, el níquel particularmente se fue de un valor de $9.000 la tonelada a $50.000 la tonelada. Entonces los materiales de la serie 300 que contienen níquel se convirtieron en 2-3 veces su precio y eran muy difíciles de adquirir, eran muy variables en su precio. Entonces el mundo empezó a mirar con mejores ojos estos aceros, que son un poquito más limitados que la serie 300, pero mucho más económicos. Vamos a ver sus características principales que lo definen.
Tiene una resistencia a la corrosión moderada buena, teniendo en cuenta que los martensíticos tienen una resistencia moderada y los austeníticos o de la serie 300 muy buena resistencia a la corrosión. Están en el medio. Se endurecen por deformación en frío, es decir, ya no se pueden templar, se endurecen por deformación. No pueden ser endurecidos por el temple. Son magnéticos, toman el imán, dato importante a tener en cuenta cuando uno los recepciona. Mucha fama tiene el hecho de tener un imán siempre a mano para saber si es acero inoxidable o no. Acá ya ven que hay aceros inoxidables que sí son magnéticos. Son de pobre dureza y su uso se limita a procesos de conformado en frío de poca severidad. Poca severidad, le doy siempre el mismo ejemplo. Las bachas de cocina. Cuando estampan una bacha de cocina en un acero 430, de acero ferrítico, es probable que llegue hasta 10 o 12 centímetros de profundidad. Ya más se parten, se fisuran. En cambio, con uno de la serie 300 puede llegar a 20, 22, 24 centímetros en algunos casos sin que se fisuren. Por supuesto, hay una diferencia de precio importante, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos en la industria y en el hogar. Acá tenemos ejemplos de la industria alimenticia muy clásicos, ¿no? Cocinas, máquinas de café, tostadoras, microondas, casi todos los elementos que ustedes ven en acero inoxidable en el hogar, microondas, cafeteras, expositor de alimentos, están hechos con ferríticos. No porque no se puedan hacer con la serie 300, sino que terminan siendo más económicos. Cocinas a gas, microondas, utensilios de cocina, lavaplatos, lavavajillas. Un montón de elementos que ustedes ven habitualmente en la cocina están hechos de este material. Todo material generalmente que pueda ser limpiado suavemente, que no tenga que se tienda a un uso agresivo con productos químicos. Campanas de cocina, heladeras, bachas. Vamos otra vez. Bien, creo que se entiende más o menos la causa de utilización de estos materiales. En decoración de interiores, ascensores, fachadas. Lugares a donde habitualmente los productos de limpieza no son agresivos, donde no hay químicos, se puede utilizar la serie ferrítica sin ningún inconveniente. Particularmente en el caso del 430 hay que tener en cuenta que este material no es soldable. Por eso ustedes van a ver que siempre es chapa. Después en otros cursos, otros materiales como el 439 o 444 los voy a detallar más en precisión. En este caso, como el 430 es uno de los principales materiales de taller, me voy a enfocar en este. Espero si hay algún comentario o algo, me lo hagan por el chat y después cuando terminamos la charla lo detallamos. ¿Cómo se suministra? Básicamente en chapa y bobina. En estas dos terminaciones, la terminación pulida espejo, parecido a un pulido espejo llamado recocido brillante, y la esmerilada, que es la de la terminación de las barandas, el rayado suave tipo esmeril de 240 el grit, que es el habitual de uso en terminaciones de ascensores, terminaciones opacas que permitan que no se refleje la luz. Básicamente ese es el objetivo del esmerilado. Ahora pasamos a la serie 300, que es la más utilizada. Podemos decir que el 70% del consumo mundial de acero inoxidable pasa por esta serie 300. O sea, la mayoría de los usos pueden ser aplicados a esta serie. Tienen entre 16 y 26% de cromo y un bajo contenido de carbono. Este contenido alto en cromo permite que sea un material de alta resistencia a la corrosión. Pero no solamente esto, también tiene níquel, que es el elemento más importante de esta aleación. Vemos acá el 304, el AISI 304 tan conocido, tiene menos de 0,08% de carbono, muy bajo, 18 a 20 de cromo y 8 a 10 de níquel.
Cuanto más níquel coloquemos, más caro es el material, pero más capacidad mecánica de trabajado tiene. Vamos a ver cómo se lee esta tabla de austeníticos. Si le agregamos otro elemento llamado molibdeno, aparece la ISI 316, 2 a 3% de molibdeno. Si seguimos agregando molibdeno, 317 y así sucesivamente. El molibdeno es el material que permite la resistencia a la corrosión a ciertos agentes químicos como el cloro, los haluros. O sea, tiene mayor resistencia a la corrosión que el 304. Si al 304 le bajamos el carbono a 0,03 o menos, aparecen los aceros L o 304L, los de bajo carbono. Estos aceros son muy importantes a la hora de soldar. Son los aceros que FAMIC y todo el mercado entrega en chapas, accesorios, tuberías, válvulas, para materiales que deben ser soldados al instalar. ¿Esto a qué se debe? Hay uno de los problemas más comunes que hubo hasta hace algunos años, que era la corrosión intergranular en soldaduras. Un problema de fisuración que no tiene corrección. Ante esa situación se descubrió que la excesiva cantidad de carbono era la responsable de esto. Se tardó varios años en hacer esta baja de carbono, esta decarburación de los aceros, y hoy son lo más habitual. Te diría que más del 50, 60, 70% de los aceros vendidos son de bajo carbono. Lo mismo en el caso del 316. Si bajamos el carbono, en este caso aparece el 316L. Así se lee esta tabla. Vamos a ver un poquito al 304. Es el más utilizado en industrias alimenticias, de bebidas, jugos, frigorífica, láctea, cosmética, de cuidado personal, jabones, shampoos, aceiteras, en la metalmecánica, arquitectura y construcción civil, en el área vitivinícola y olivícola, maquinaria, equipos, cerveza. Realmente es el material por excelencia utilizado en la industria, en el hogar. ¿Eso a qué se debe? Básicamente, primero por la calidad de terminaciones superficiales que puede tener, que las vamos a ver ahora. Después por la calidad mecánica de los mismos. También vamos a ver gráficos que explican la enorme capacidad mecánica de transformación que tienen los materiales como el 304. Hola. Finalmente, por el tema de la resistencia a la corrosión a un montón de agentes químicos, en especial los agentes de limpieza. Pongamos algunos nombres: ácido acético, vapor, agua oxigenada, ácido fosfórico, un montón de productos que se utilizan en la industria para sanitizar. Esa es la cualidad probablemente por el cual la industria alimenticia lo tiene tan en primer lugar. Tengamos en cuenta, bueno, los voy a explicar después el tema de la diferencia entre higiene y asepsia que se utiliza. ¿Se puede apagar el micrófono? ¿Hay alguien que está conectado? ¿Puede ser? Ricky, ahí silencio a todos y sacate el... A ver. Bien. Bien. ISI 316, ya hemos visto que tenía el agregado de molibdeno. Acá ya se utiliza en la industria química, un poquito más complejo el material, más sofisticado. En la industria farmacéutica, en lugares donde haya cloro, en lugares, ambientes marinos, en el procesamiento de champán, como ven las imágenes, donde aparecen gases en los tanques, gases sulfurados que requieren un acero superior al 304. Y en la industria farmacéutica y bioquímica no hay otra opción. De mínima se utiliza el 316L, que se lo conoce como acero quirúrgico. Cuando ustedes escuchan la palabra acero quirúrgico, una joya, generalmente se supone que debería ser el 316, pero es muy probable que sea un 304 o menos, o un 430. Así que la garantía de que sea acero quirúrgico hay que verificarla. Este acero cromo níquel molibdeno es el punto de partida para los aceros de altísima resistencia a la corrosión, como los que habíamos visto en la tabla anterior. Para que se den una idea de la resistencia a la corrosión de estos materiales, vuelvo atrás en esta tabla.
la condición más extrema que puede recibir un acero inoxidable por la corrosión es vapor con agua de mar. Es decir, calentar el agua de mar, por ejemplo en un barco para hacer un intercambiador de calor, a temperatura de vapor. Los gases que emanan, que tienen haluros, cloros, ioduros, bromuros, son tan corrosivos que, por ejemplo, un 304 no aguantaría 15 días sin que se pique. ¿No? 15 días, al mes ya estaría totalmente destruido. Un 316 estaría un mes en esa condición. Un mes y medio y ya estaría completamente deteriorado. Si tomamos este acero que figura acá, el 904L, que se va de la escala de la serie 300, níquel, cromo, molibdeno, cobre, en porcentajes muy altos, se ha visto casos de 10 a 15 años en servicio sin ningún tipo de problema. Eso para que tengan una idea, la variedad de resistencias a la corrosión a ciertos agentes que tiene esta familia. Para que se den una idea, los Rolex se hacen con este material de acero inoxidable, el 904L. Para que se den una idea, la resistencia a la corrosión que tienen y el valor que tienen, ¿no? Volvamos a los serie 300. Vamos a ver rápidamente algunas propiedades. Este gráfico que muestra en uno de los ejes la tensión aplicada es un ensayo de tracción y en el otro eje la deformación a partir de esa tracción. Y comparamos los aceros que hemos visto con los aceros al carbono. En celeste están los aceros al carbono, que los cuales tienen un área, una tenacidad, una capacidad de absorber energía antes de romperse, baja. En rojo tenemos a la ISI 420 que habíamos visto antes, templado, endurecido. Un cuchillo templado. Lo queremos deformar, no se deforma, no se deforma, vamos subiendo, subiendo, no se deforma hasta que se rompe. Es frágil. Vemos el 430 en verde. Ven esta área de capacidad de tracción. Más o menos llega al 28%, 27% de su espesor. Es decir, podemos suponer que en una chapa de 1 milímetro, si uno le estirara, le hiciera tracción, no llega al 28% y se termina rompiendo. Por eso, cuando hablamos de deformaciones no severas en la serie ferrítica. Y miren en la serie 300, el 304 y el 316. Más del 55% de su espesor. Si ustedes tuvieran una chapa de 2 milímetros que tienen que estirar, podría llegar hasta 0,9 o 0,8 sin ningún tipo de problemas. Por eso, la enorme utilidad de estos materiales de la serie 300 para trabajos variados, válvulas, equipamiento, tuberías, que se utiliza tanto en la serie 300. Creo que con este gráfico se ha explicado bien esto. El tema de la excelente capacidad que tienen los serie 300 para el tema de la higiene y limpieza. Esto se debe a que algunas de las terminaciones superficiales de estos aceros son de muy baja rugosidad. Eso significa que uno los toca, si lo pudieras ver al microscopio, son muy poco rugosos. ¿Y eso qué logra esto? Logra el concepto de higiene, tan apreciado en la industria alimenticia o en la industria farmacéutica, en los laboratorios o en el equipamiento médico. Higiene significa poder remover bacterias y virus, poder eliminarlos rápidamente con algún producto de limpieza. Y asepsia se logra con vapor, eliminando absolutamente, matando el virus o matando las bacterias o gérmenes. Esto es tan importante hoy con el tema que se habla del coronavirus, que puede vivir o convivir en una superficie metálica de acero inoxidable 2-3 días. Con un simple contacto con un producto higiénico o de limpieza como el agua oxigenada, como el cloro, lo elimina completamente, en forma inmediata. Esto no lo puedo, es delicado hablarlo ahora, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. La higiene y la asepsia que pueden lograr estos materiales son una de las razones por las cuales es elegido en este tipo de industrias. Por supuesto, con su terminación adecuada, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Si tenemos acá en el gráfico de la izquierda, tenemos una rugosidad de 5 micrones, a donde está la bacteria dentro. Acá tenemos una de 2 micrones y acá tenemos una de menos de 1 micrón. Las bacterias de 1 micrón ya quedan fácilmente en la superficie y pueden ser removidas con agua incluso, sin ningún tipo de producto especial. Acá vemos microorganismos del vino, microorganismos malolácticos en
superficie de una chapa 2B, que es la que habitualmente se utiliza para el vino o se utiliza para la industria alimenticia. Verán que queda bien en la superficie y puede ser removido con un producto de limpieza o con agua. También la excelente soldabilidad de la serie 300. Ahí vemos una soldadura de un intercambiador de calor. Hola. Hola. La soldadura de un intercambiador de calor por soldadura TIG. Los seminarios que estuvimos dando en FAMIC el año pasado se referían particularmente a este tipo de soldadura, que es la más estética, en la que logra las mejores terminaciones, la mejor calidad de trabajo se logra con soldaduras TIG, a diferencia del MIG o el método de electrodo consumible. Pero lleva un montón de conceptos particulares que algunos estamos dando ahora, pero que básicamente esto es lo que enseñamos para que en el taller se aprenda a trabajar claramente con este material, con acero inoxidable con soldadura TIG. Bueno, lo que ustedes ya vimos antes, estética, terminación, calidad, adecuada de acuerdo al tipo de medio ambiente. Si estamos en Mar del Plata o en una zona costera con ambientes clorados, no se va a poder utilizar el 304, se debería utilizar el 316 o materiales superiores incluso. Pero en un ambiente como Buenos Aires puede ser que el 304 no tenga ningún problema. Vamos a ver algunos ejemplos de terminación, de forma de suministro. Vimos ya antes la calidad esmerilada, la terminación opaca, rayada, la brillante BA, la 2B, que es la semimate, que es la más utilizada en la industria, también muy estética, muy bonita. Ahí tenemos chapa color, en este caso color oro, chapas con relieve, decorativas, chapas piel de chancho, la que ven abajo a la izquierda, que puede ser con oro, color terminación oro, dorada o terminación acero inoxidable, es la que se llama chapa antivandálica. Si ustedes la marcan, no se ve la marca. Las chapas semilla de melón, estampada para pisos, bastón trabado, chapas perforadas, metal desplegado. Hay un montón de productos planos que se utilizan tanto para decoración, para pisos o para la industria. La verdad, cada vez casi está convirtiendo en infinitas las posibilidades de trabajar con estos materiales. Ricky, te interrumpo con la primera consulta que nos hicieron. Por favor. ¿Por qué la serie 300 tiene mejor soldabilidad que otras series? Básicamente por la incorporación del níquel. Si nos adentramos un poco en el material, cambia completamente la estructura del acero. Sería como, más que dos familias diferentes, dos aceros completamente distintos. El ferrítico y martensítico de la serie 400 con la serie 300. El comportamiento es completamente diferente. Su soldabilidad es, no, en pocas palabras, es magnífica. Eso no significa que sea fácil. La serie, particularmente el AISI 430, no es soldable porque en su estructura metalográfica, su constitución, cuando uno suelda se agranda el grano, está compuesto por granos. Se agranda tanto que se vuelve macroscópico y se termina partiendo. No, gracias que se puede hacer soldadura de punto. Hasta ahí llegamos con el 430. Todas las otras soldaduras que se puedan hacer son muy poco resistentes. Si hay alguna tensión mecánica por el uso, no va a durar el material. Creo que está contestada la pregunta. Franco ahora nos pregunta cómo es el comportamiento de los aceros serie 300 con respecto a las altas temperaturas. Bien, vuelvo atrás. Aquí hay un material, el AISI 310S, que tiene 24 de cromo y 19 de níquel, un acero muy, muy sofisticado frente a estos de 18,8, que aguanta hasta 1100 grados centígrados sin quemarse. Quemarse significa un acero inoxidable que se empiece a formar cascarilla en la superficie, se empieza a desgranar. Los aceros como el 304, 316, la línea L, aguantan aproximadamente hasta 800 grados sin quemarse. Por supuesto, en condiciones ideales, o sea, ambientes no corrosivos, soldaduras bien hechas, en condiciones perfectas. Cualquier trabajo que tenga algunos defectos en la soldadura, en los plegados, bueno, hace disminuir esta temperatura. Pero este material, y hay algunos otros, que pueden llegar hasta 1100, 1150 grados.
Normalmente para hornos que no tengan revestimiento, se puede utilizar el 304 tranquilamente, ya que con las piedras que se utilizan para hornos clásicos que van a 300 grados, no hay ningún inconveniente utilizar estos materiales. Ahora, cuando va el fuego directo o temperaturas mayores a 400 grados, ya tenemos que ir pensando en un acero especial. Espero haber contestado esta consulta. Continúo. Dale, por ahora no hay ninguna otra pregunta. Bien, tuberías, cañerías. ¿Cómo se suministra? Miremos el exterior primero. Viene sin pulir, o sea, 2B con la terminación semimate. Normalmente en esos tipos de terminación el tubo viene medio con unas pequeñas rayitas, marcas, que algunos la aceptan como estéticas también, sin ningún tipo de problema. Eso se debe al conformado, convertir una chapa, un fleje en un tubo, ¿no? Y soldarlo. Luego está el pulido esmerilado, similar al de la chapa esmerilada, que es el pulido de la baranda, el pulido 240 grit, con esmeriles se realiza. Y finalmente, el pulido brillante o pulido espejo, como la línea BA. Tengamos en cuenta lo siguiente, una de las misiones que nosotros nos proponemos en los seminarios de soldadura es también terminaciones. Es decir, no solamente soldar una chapa, soldar un tubo contra otro en un trabajo que tengan que hacer en el taller, sino terminarlo, hacer borrar esa costura, hacerla desaparecer y que toda la superficie quede esmerilada o toda la superficie quede brillante. Eso es un trabajo que habitualmente hacemos en los seminarios. Acá lo único que puedo hacer es transmitírselo o mostrárselo. Pero la idea siempre es tratar de que todos lleguen a este tipo de conocimientos. Se pide así, se pide tubo sin pulir o tubo pulido esmerilado o tubo pulido brillante. Lo más normal en los pulidos es el pulido esmerilado. Brillante es un pulido especial que generalmente no hay en stock porque es muy difícil que alguien quiera algo tan brillante que cuando ponga las manos quede marcado y quede sucio, ¿no? Respecto del interior ya es un tema de higiene. Esto que aparece como costura laminada es un caso muy particular que se utiliza en tuberías higiénicas para la industria alimenticia. Esto vendría para una explicación para quienes trabajan en la industria alimenticia. Bien. Y un tema importante que nunca quiero dejar de lado. Todos los aceros inoxidables son 100% reciclables. Lo único que uno debe hacer habitualmente es separar los ferríticos en un tambor, los 304 en otro tambor y los 316 en otro tambor. Lo lógico, por el tema del molibdeno o de los materiales para no incorporarlos o separar la chatarra. Siempre se pueden reutilizar. Es más, hoy no podríamos decir que haya acero inoxidable que ustedes utilicen que no esté ya reciclado alguna vez. Para que se den una idea, el 3% del Producto Bruto Mundial se va por chatarra. O sea, se elimina todos los años por, no de acero inoxidable, de todo tipo de material porque se ha envejecido y hay que disponer de él como chatarra. 3% del producto. Imaginen esto, qué importante es con respecto al reciclado. Volvemos a utilizar. Es un material ecológico por naturaleza. Bien. Tenemos dos preguntas más, Ricky. Por favor. Bueno, la primera, Industrias ASA. Nos pone, hola, dijiste que la serie 300 tiene gran capacidad de formación antes de la ruptura como una ventaja, pero en realidad a los efectos estructurales y de resistencia, cuando el material entra en fluencia, ya no es útil. Es decir, los cálculos se hacen con límite elástico. ¿Cuál es la resistencia a la fluencia comparada con un acero 1020, por ejemplo? No tengo exactamente ahora la comparación. Es un poco mayor. Es un poco mayor. En megapascal estamos hablando de 380, 350 megapascales. No me acuerdo exactamente. Lo que te puedo decir es que sí, tienen un valor de fluencia alto. Está bien. Nosotros pretendemos, en los inoxidables básicamente la problemática habitual que nos viene no es tanto estructural para carga. Eso tendría que conllevar un permiso para utilizar estos aceros como estructura en construcción civil. Lo que habitualmente pensamos es en su deformación. Por eso di este dato particular.
particularmente en tubos redondos. Eso sería para circulación de fluidos o para estética o para lugares a donde van como carcasas o estructuras de equipos, por ejemplo, pasteurizadores o equipamientos para cintas transportadoras o lugares a donde pase alimento. Habitualmente pensamos en eso. Por eso no recuerdo ahora exacto el valor, pero sí, es un poco mayor. Y se veía en el gráfico aproximado, ¿no?, que tenemos aquí. Después acá tenés los valores. Tenemos el 304 que parte. Tendríamos que tener un gráfico con mayor detalle, que en cualquier momento yo te lo puedo pasar con mayor nivel de precisión en esta área. ¿Está bien? O la otra pregunta. Bueno, la otra pregunta creo que sería para un webinar entero, pero te la hago igual, Ricky. ¿Cómo pasivar una soldadura con TIG? Bueno, no es el objeto de esta charla. Si bien conocer por qué hay que hacerlo, sí es objeto de esta charla. La verdad que el tema del pasivado es eliminar óxido que queda luego de la soldadura. Hay que regenerar esa capa pasiva. ¿Se acuerdan los primeros slides explicando qué es el acero inoxidable? Bueno, cuando uno suelda, destruye la capa pasiva en la zona afectada por el calor de la soldadura. Queda absolutamente destruido. Hay que regenerarlo. Si bien yo dije al principio que se autorregeneraba, eso demora bastante tiempo, le diría hasta días, en forma homogénea. Si uno lo quiere en forma inmediata, en 2 horas, para decir un tiempo corto, tener la capa pasiva homogénea y lista para utilizar con un ambiente corrosivo, hay que decapar y pasivar. Que eso es todo un proceso que yo lo explico generalmente en los seminarios. ¿Seguimos avanzando? Que vamos a llegar a partes. Tenemos la última. Sí. ¿Cuál sería el acero recomendado para un uso en contacto con las heces de animales? Y después, perdón, pero te hago las dos, ¿cómo son los recaudos para tener un acero inoxidable en un taller con acero al carbono? Bien, la primera, no tengo claro el tema de las heces. Es probable que sea el 304, a menos que haya algún derivado, que haya algún producto corrosivo, por decir, algún fluorhídrico o algún elemento que aparezca en las heces que haga que esto se pique, o que el agua que está presente en el lugar a donde esté en contacto con esto tenga algún producto químico. Habitualmente el 304 está bien. Eso para la primera pregunta. Igual, esto es empírico. ¿Qué significa empírico? FAMIC, yo particularmente tengo tablas empíricas, detalle por detalle, material por material, composición por composición, temperatura por temperatura con cada elemento en contacto. Si está mezclado con agua, si está mezclado con cloro. Y a partir de ahí salen curvas de isocorrosión. O sea, cuánto pierde de material por año, una curva de isocorrosión por año, y ahí te lo podría explicar bien. Pero en un 90% te diría que el 304 está ok. Y te diría que el 430 no, por si estabas pensando en el 430. La segunda pregunta era, me olvidé. Sí, ¿cuáles son los recaudos para tener el acero inoxidable en un taller con acero al carbono? Van en esta segunda parte. Cuando yo hablé de conocimientos previos a la entrada de un taller, lo dividí en algunos puntos. El primero es saber qué es el acero inoxidable y cómo viene el acero inoxidable. Ahora van el segundo y el tercero. El segundo es cómo resiste la corrosión a los dos casos más habituales o cómo no la resiste. Y finalmente, el tema de la contaminación ferrítica. Así que voy a responder esa pregunta. Pasamos al tema corrosión. A ver. ¿Qué es la corrosión? ¿Qué es la oxidación? ¿Es lo mismo? ¿En el acero inoxidable tiene algún impacto esto? Yo voy a tomar una definición, hay varias, que es un proceso electroquímico o físico-químico en que actúa una corriente. Bueno, hay un montón de definiciones, ¿no?, de la corrosión. Yo voy a tomar una más simple, que es medir la pérdida de masa por unidad de tiempo de un material. Si ustedes toman una barra de 1 kilo, día cero, la colocan en funcionamiento, vienen un año después, la pesan de nuevo y pesa 800 gramos, tuvo un 20% de pérdida de masa por corrosión. La corrosión tiene ese efecto, o sea, la pérdida
sea localizada o general de material que acaban de colocar en funcionamiento. Eso es, bueno, el corrosión es un proceso natural, es la vuelta a su condición mineral. Podría decir que corrosión es un proceso ecológico de envejecimiento del material. Ahora se supone que el acero inoxidable con su capa pasiva homogénea debería resistir absolutamente todo. No es así. Por eso algunos de estos conocimientos que vamos a dar ahora son necesarios conocer. Ahí tienen los casos de corrosión, que son 8. Y la corrosión general uniforme, cuando ustedes colocan un material como el 430 en agua de mar, bueno, entra a picarse en forma inmediata, en forma uniforme, no lo resiste. O lo que es lo más peligroso en la industria o en el uso en el taller, que es la corrosión localizada, en un punto, en un lugar determinado, no en la generalidad. Estos 7 casos, ahí los nombro, por picaduras o pitting, corrosión galvánica, corrosión por rendijas, corrosión intergranular, que ya la he nombrado antes por los aceros L, bajo tensión, esos 3, por alta temperatura o microfouling o microbiológica. De estas voy a hacer hincapié en las primeras 2, que están en colorado, porque son las que más representan la problemática del taller. O la primera con respecto al ambiente donde se utiliza y la segunda por la contaminación ferrítica con acero al carbono. Vamos al detalle. Primero, acá tienen un gráfico cualitativo, no cuantitativo, de los 3 aceros más comunes en diferentes ambientes. El 430, el 304 y el 316. En ambientes interiores, en ambientes rurales, abiertos, sin contaminación, en ambientes urbanos con pequeñas contaminaciones, en ambientes industriales, ambientes costeros y ambientes marinos con sal, ¿no? Y ahí verán cómo es la diferencia aproximada. Es un gráfico para tener como primera línea para preguntarle a un cliente, ustedes le pregunten a un cliente, ¿dónde va instalado esto? Cuando se trabaja para fabricar una pieza de acero inoxidable, uno debería saber el destino claro de dónde va a ir, si es un ambiente determinado. Acá tienen una pequeña guía que los puede ayudar a entender a elegir un material. Acá tienen un ejemplo entre el 304 y 316 en un ambiente marino, en una baranda, a donde el molibdeno hace la diferencia, ¿no? Ese 2% de molibdeno, aunque tenga 2% menos de cromo que el 304, el molibdeno es muy importante para determinar la resistencia a la corrosión por picaduras. Se va debilitando la capa pasiva del 304 mucho más rápido que la del 316. Al final, si uno lo dejara en el tiempo, esto se empieza a picar, especialmente si hubiera una zona soldada que vemos ahí. Esto es plausible de limpieza, simples limpiezas, abrasivas, suaves o limpieza con productos químicos. Veamos este gráfico, esta tabla donde comparamos la tasa de corrosión de milímetros por año en agua de mar, en ambientes casi sumergidos o estar cerca del agua de mar. Vean la diferencia. Un hierro o un acero al carbono casi 10 milímetros por año. Y en la otra, nada, absolutamente nada. ¿Se dan cuenta cómo va la definición del material? Conocer estos datos. El picado, ¿qué es el picado? Cuando se produce una debilidad en la película pasiva en algún punto debido a que o estaba no bien limpio, había algún hierro incrustado, había inclusiones de materiales diferentes, ahí habla del sulfuro de manganeso, ambientes marinos, inhomogéneamente va tocando en los lugares donde hay entallas, marcas, no bien terminado la superficie del acero, y se empieza a picar. Se forma una pila, se forma una corriente anódica y va saliendo el material como un pequeño volcán y va formando un tubo. A veces si uno lo mira con una lupa, la picadura no puede creer que sea tan perfectamente redonda, tan perfectamente tubular. Y generalmente a los costados va una aureola blanca, que es la sal, ¿no? Del cloro, del ambiente marino, o de la salmuera o del producto que hayan colocado en el ambiente. Hay que conocer qué tipo de material va. Acá hay que pensar ya en el 316 o materiales superiores. ¿Qué es lo importante acá?
el dato que deben ustedes averiguar si va a trabajar en ambientes con posibilidad de tener cloro presente en el ambiente o sales, es la cantidad de partes por millón de cloruros. Y ahí tienen la tabla. Esto aparte de gráficos, de análisis, pero esto es un resumen. El resumen dice, de menos de 200 partes por millón de cloruros en el líquido o en el ambiente marino, se puede usar el 304 sin problemas a temperatura ambiente. Hasta 1000 partes por millón, 316. Y ya después hay que ir a verificar los materiales. Conviene en estos casos, cuando es más de 200 partes por millón, consultarle a FAMIC, consultarnos a nosotros exactamente en qué condiciones va a trabajar y a qué temperatura. No es lo mismo trabajar a 10 grados, a 20 grados centígrados que a 40 grados centígrados. Se potencia enormemente la velocidad de corrosión. Hay casos históricos, he visitado plantas a donde una cometida de tubos por la parte interna pasaban aguas con partes por millón, así de más de 200 partes por millón de cloro, o menos, pongámosle 100, 150 partes por millón de cloruro, y salía a la parte exterior un día de verano, daba el sol, la chapa tomaba temperatura, enorme cantidad de temperatura, y formaba vapor, flasheo del líquido en la tubería, y cuando condensaba el líquido dentro de la tubería, adivinen qué quedaba en la parte superior, cloro, quedaba la sal, el cloruro de sodio, que no volvía como líquido, quedaba en la condensación en la parte superior del tubo y picaba el acero. En la parte externa, afuera, y adentro, que no había esa temperatura, no pasaba nada. O sea, hay que estudiar cada caso correctamente. El otro caso muy común es la corrosión por intersticios. Tiene que ver con áreas húmedas que quedaron a difícil acceso del oxígeno, cabezas de tornillos, en roscas, y ahí se empieza a deteriorar rápidamente también. Hay que pensar si eso va a ir mojado, si va a ir en condiciones que no se iría bien. Hay que tenerlo en cuenta para colocar el material adecuado rápidamente, y se corre más rápido incluso que si fuera incluso un 316 en ambiente marino, también se corre ahí. Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Y el caso principal que quiero que se lleven hoy es la corrosión galvánica. Yo creo que estas imágenes las conocen, las han visto algunas veces. Colocar bulones de acero inoxidable con chapa galvanizada, o con aluminio, o con acero al carbono, como se ve ahí en la imagen de la izquierda. Esa es la corrosión galvánica entre un anillo de soporte de acero al carbono y un tanque de almacenamiento de agua caliente. La chapa es 304 y estaba soldada. Y miren cómo quedó, ¿no? Se filtró en el revestimiento que tenía, de fibra de vidrio, y destrozó totalmente el acero al carbono. También la baranda de acero inoxidable con bulones más económicos de acero al carbono. Rápidamente, en cuestión de 2-3 semanas, quedaron así. ¿Eso a qué se debe? Se debe a una conjunción de factores, que ahí están puestos. Son 3 factores que aparecen en forma concomitante, o sea, los 3 a la vez. Hay unión física de 2 metales diferentes, hay diferentes potenciales de corrosión, potenciales electroquímicos, hay una circulación de corriente, se forma una pila, por eso se llama corrosión galvánica, se forma una pila galvánica, como las pilitas positivo y negativo, exactamente lo mismo. Y una película húmeda, el ambiente húmedo, que sería el electrolito que conduce esa corriente. Y verán cuál es el efecto. Devastador. Directamente arruina la instalación. En anclajes, sistemas en general, a donde uno mezcla materiales. Esta es la causa principal de la contaminación ferrítica. Tener acero al carbono en contacto con acero inoxidable o galvanizado de zinc, aluminio, y algunos otros materiales, no todos, producen esta herrumbre en el material más débil, que en este caso no es el acero inoxidable, y contamina la estructura, contamina las piezas, contamina el acero inoxidable también. Vamos a verlo en detalle. ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo puedo evitar esto? Pensando ingenierilmente. Y poniendo, por ejemplo, un aislante en el contacto entre 1 y 2. Acá se ve la imagen a la izquierda. Un aislante, imagino, un aislante. O
elegir dos materiales que no tengan esa diferencia de potencial que produzcan la pila. Ahora lo vamos a ver esto, cómo se hace. Y en casos más ideales, que el ambiente toque a uno de los dos, ¿no? O que al más débil, el acero inoxidable esté seco, en este caso, y en este caso que el acero inoxidable esté pintado, por poner un ejemplo, ¿no? Revestimiento epoxídico, por ejemplo. Cosa que me dirán, ¿para qué voy a pintar un acero inoxidable? Bueno, es un caso ideal, ¿no? Veamos este ejemplo negativo. Acero inoxidable, acero galvanizado. La velocidad de corrosión de micromilímetros por año en distintos ambientes. Y ven cómo cuando unimos acero galvanizado en caliente con acero inoxidable, se potencia enormemente la velocidad de corrosión. Podríamos decir que es negativo juntarlos. Tiene que ser ambientes muy secos, ambientes interiores, donde ya el ambiente urbano ya produce corrosión. Tiene que ser un ambiente cerrado donde no elija poner aluminio o en este caso acero galvanizado en caliente en unión, en contacto directo con acero inoxidable. Es preferible incluso usar todo del mismo material, que ese sería un poco lo que, incluso si no es acero inoxidable. Esta es la tabla galvánica. Yo elegí una, ustedes ponen serie galvánica, en internet van a encontrar cientos de estas tablas. Esta es una tabla de potenciales electroquímicos por encima del cual el material empieza a ser atacado. Hay que vencer este umbral, este valor electroquímico. Y miren cómo es la tabla. Por arriba los materiales más catódicos, los más resistentes. El grafito, los superausteníticos, el titanio, el 316. Y vamos bajando hasta llegar al acero al carbono, el aluminio, el zinc. Acá tenemos aluminio, magnesio, el aluminio y el magnesio, los materiales que más rápido se deterioran por la corrosión. El zinc lo tenemos acá, por eso existen las chapas galvanizadas. Es un material que sería como una protección anódica. El zinc hace ánodo de sacrificio y rápidamente se corroe frente a la chapa de acero al carbono. ¿Cómo funciona esta tabla? ¿Cómo elegir un material para que trabaje con acero inoxidable? Lo que se debe hacer es elegir materiales cercanos en esta serie. Por ejemplo, tenemos el acero inoxidable y el bronce, que están cercanos, tienen una diferencia de potencial muy, muy parecida. Por ende, no producen corrosión galvánica. El latón un poquito más, y ya vamos más lejos, y miren, la lejanía entre el acero inoxidable y el zinc, chapa galvanizada, o con el aluminio o con el acero al carbono. Por eso se produce esta corriente que produce la corrosión galvánica. Uno tendería a elegir materiales, si son diferentes, que estén cercanos entre sí en esta serie. Creo que se entiende. Un ejemplo positivo de esto. Unir bronce, válvulas, con acero inoxidable en tuberías. ¿Se puede utilizar? Claro que se puede utilizar. Tomemos ambientes como el de Buenos Aires, con aguas con bajos niveles de cloruros. No hay ningún problema. No se produce esa corrosión galvánica, a menos que ustedes hayan soldado la estructura y les haya soldado mal. Bueno, ahí puede ver que aparezcan otros casos de corrosión. Y si ustedes utilizan con aguas cloradas, esto es más delicado. Habría que tenerlo claramente. En ese caso, es preferible utilizar directamente o bronce completo o acero inoxidable de forma completa. ¿Se entendió este caso de la corrosión galvánica? Es muy importante que lo entiendan porque es la base de lo que viene después de la contaminación ferrítica. Hay una consulta acá, Ricky, sobre este Sí. tema. Matías nos pregunta, cuando tengo corrosión galvánica, ¿cómo la confirmo? Es decir, ¿se puede medir? ¿Cómo se confirma? Si vos ves que es contacto entre diferentes materiales, porque es inmediato, es en la zona física donde hay contacto. No se va a ir que vos tengas una unión de dos metales diferentes y el problema esté a 30 metros o a 5 metros. Es ahí mismo. Yo te podría decir que si los materiales de esta serie vos los podés chequear y hay caso de corrosión o de una pérdida de material en el material menos noble, el menos resistente a la corrosión, es corrosión galvánica. Lo que puede ocurrir es que haya varios tipos de corrosión, que aparezca una grieta, una fisura, un picado, que aparezcan en forma concomitante 2 o 3 casos. Pero esto lo tenés que evitar. Yo he visto muchos casos
donde no se le dio bolilla a este tema. Y bueno, tenés un material que a pocos años va a tener, la deterioro es tan grande que se puede partir, puede perder rigidez mecánica. No es confiable cuando vos tenés que utilizar uniones, primero estéticas, belleza. La corrosión no es para nada algo agradable. Y segundo, bueno, el deterioro que finalmente termina en algo no higiénico y no con rigidez mecánica. Creo que se contestó. Vamos a ver el tema de contaminación con acero al carbono. ¿Por qué viene esto? Aparte del concepto de corrosión galvánica. Esto viene, las fuentes habituales son el uso de herramientas y equipos de proceso y manipulación de acero al carbono en lugares donde hay acero inoxidable. Guardas, soportes, ganchos, cadena de elevación. Herramental, cepillos de acero al carbono, herramientas de corte, discos de desbaste, que son utilizados con acero al carbono, con aluminio y acero inoxidable a la vez. O en contacto con cloro, lavandinas o contacto con ambientes marinos. Esto que parece así tan simple es hiperdelicado. Este es el punto central por el cual cuando uno entra a un taller de acero al carbono y lo quiere transformar en un taller de acero inoxidable, tienen que empezar a separar. Empezar a separar. No es tan fácil, yo lo entiendo perfectamente, pero separa el stock en un pañol, las chapas. No pueden estar en intemperie las chapas de acero inoxidable. No tienen que estar en contacto directo con el acero al carbono. Si ustedes utilizan un guante que está todo con herrumbre y van y se acercan a la chapa inoxidable y la van a manchar. Seguramente el cliente al cual le entreguen ese producto, si no lo limpiaron eficazmente, vuelven esas manchas. Si ustedes, por ejemplo, hacen un plegado con un herramental que fue utilizado anteriormente con acero al carbono, toda la matriz y el punzón están contaminados. Hay que limpiarlos, grasa, aceite, pintura, en contaminación orgánica o materiales que tenían acero al carbono. En el corte por plasma lo mismo, la superficie donde estaba en contacto. Después tenemos el corte, el desbaste y corte. Si ustedes están cortando acero al carbono y la chispa, materiales de acero al carbono, están en contacto con piezas de acero inoxidable, esas piezas van a terminar contaminadas y después van a producir corrosión galvánica. Parece una cosa, a ver, no pretendemos un quirófano. Yo he visitado un montón de talleres que quisieron hacer esta conversión y hay que sentarse a pensarla, pero no es imposible, no es un quirófano. Lo que uno trata de hacer es que se separe tanto los lugares de trabajo, las mesadas, las herramientas, los cepillos. Si ustedes utilizan un cepillo para sacar una escoria o limpiar algo de acero al carbono o de aluminio, no lo usen para limpiar acero inoxidable. Utilicen otra caja de herramientas, otro cepillo, otro martillo. Parece un poco una inversión, pero les aseguro que es una inversión bien entendida. El cliente cuando reciba la pieza terminada o el trabajo terminado de ustedes va a ser impecable, no va a tener ningún defecto ni al año ni a los 2 años, nunca. Le ve un defecto y se nota y se nota el deterioro, se nota la corrosión. Ni hablemos de talleres donde se trabajan con soldaduras calificadas o trabajos de presión, donde es inaceptable en ninguna condición que haya contaminación. Pero se entiende la raíz de dónde viene todo esto. Hay que trabajar con... Yo hablo mucho de los discos de corte. Los discos de corte que uno normalmente corta acero al carbono o aluminio. Puede ser que sean utilizados los mismos discos que acero inoxidable, pero ya utilizados en acero al carbono no vuelven a ser utilizados en acero inoxidable. Hay un montón de técnicas para separar las cuestiones, de colores, cajas de herramientas, o utilizar distintas marcas, o millones de cosas. Los discos que se cortan en acero inoxidable pueden ser utilizados para acero al carbono, pero mientras no son utilizados para acero al carbono no hay ningún problema. Ahora, cuando son utilizados con la chapa galvanizada o acero al carbono, no vuelven para ser utilizados con acero inoxidable. Creo que esta lógica, esta matriz es la más importante de este curso, con el cual quiero que se vayan. Pero necesitaba explicar todo lo que vimos antes para que esto lo entiendan. Funciona así. Si alguna empresa importante les va a hacer una auditoría porque por fin le van a poder vender algunos trabajos y se encuentran con este tipo de
de temas, directamente les va a decir, bueno, hagan la conversión y os vuelvo a venir a visitar en unos meses. Es así de simple. Áreas distintas, no muy lejanas, alguna cortina o algo, si van a hacer pintura o van a pulir acero al carbono o acero inoxidable, separar los lugares mientras hacen trabajos donde haya polvos que se puedan incrustar en el acero inoxidable, y si no, trabajar en zonas alejadas del taller, estoquearlas, manipularlas de diferente manera. También controlar a sus proveedores. Si ustedes van a un proveedor que mezcla materiales, pedir que limpien las matrices, los punzones, antes de utilizar o plegar o conformar o cortar sus planchuelas o sus piezas de acero inoxidable. Ese es el rito, la buena práctica que hay que utilizar para trabajar en un taller. Y también en soldaduras. Hay que limpiar las soldaduras. Antes había hecho la pregunta del tema pasivar y decapar. Así queda una soldadura de acero inoxidable, ejemplo, ¿no? Con ese termocoloración en la superficie, en la zona afectada por el calor. Esto se debe a que el material llegó a 1500, 1600 grados o más. En la soldadura se llega a más temperatura, se funde, se logra una unión metalúrgica entre los dos y queda este color de tipo temple, termocoloración, que hay que eliminar, porque ese color es un óxido poroso que contamina. Poroso significa que puede entrar oxígeno y seguir contaminando y destruir la pieza. Por ende, hay que eliminarlo. Pero a diferencia del acero al carbono, no se elimina con un cincel. Esto se elimina con un decapado y un pasivado. ¿Qué es esto? Básicamente, hay dos métodos de decapado. El decapado químico, productos decapantes como el ácido nítrico, el fluorhídrico, y como opción 2, un decapado mecánico con flaps o discos de desbaste. Y finalmente la superficie queda así, limpia. Eso no significa que quede pasivada. Se le eliminó el óxido que quedó luego de la soldadura. Ahora, luego de esto, hay que pasivar la superficie con ácido nítrico. Yo les comenté al principio que demoraba aproximadamente 2 horas a temperatura de 20 grados centígrados. Días de más calor puede durar un poco menos, días muy fríos un poco más. Hay una cinética y una velocidad de reacción del químico que, bueno, directamente deja esa capa pasiva homogénea perfecta para ser utilizada en los ambientes que esté planificado utilizar el 304, el 316 o el material que sea. Es muy común en los talleres que no decapan químicamente, que tampoco pasiven. Es una buena práctica pasivar, ténganlo en cuenta. Eso los enseñamos en los seminarios de soldadura. Ahora les voy a mostrar qué insumos utilizan. Tenemos una pregunta, Ricky. Por favor. Antes. Nahuel pregunta, ¿qué problemas causaría en la soldadura de una tubería de acero inoxidable si se contamina con acero al carbono? Y varios. En una soldadura, bueno, es la tormenta perfecta. O sea, si no decapás y pasivás y circula acero al carbono, o vos tenías contacto en tu herramental para pulir y terminar acero al carbono, y directamente eso va a haber mezcla de corrosión galvánica, picado y falla en la soldadura porque no se terminó bien. O sea, lo vas a notar al poco tiempo de probar. O sea, cuanto más higiénico el trabajo, menos contacto con herramental de acero al carbono, te vas a sacar algún problema de encima, que es una futura falla por corrosión galvánica, por tener hierro incrustado o picaduras. Es gravísimo. Bueno. Para ponerlo en una palabra, es casi inaceptable. Sí. No, te sumo una pregunta de Jonathan que dice, después de limpieza mecánica, ¿solo pasivado, no decapado? No, la limpieza mecánica es decapado mecánico. Vamos a ponerle nombre. Hay decapado químico y decapado mecánico. Ahora solamente hay pasivado químico. ¿Se entendió? El decapado puede ser mecánico o químico. Ahora les cuento. Si ustedes van a trabajar en una mesa que va en un lugar así, en un comedor living, en un restaurante, a donde nunca van a limpiar con cloro o nunca van a hacer una cosa, y bueno, generalmente se le hace el pulido, el trabajado mecánico,
y a veces no se le hace el pasivado. No es necesario. Ahora, si ustedes saben que su producto final va a ser higienizado con productos químicos porque va a un laboratorio, porque va a una cocina, porque va a un lugar al medio ambiente, al exterior, o va a un lugar a donde por alguna razón puede llegar a ser trabajado con algo químico, un lugar donde se higieniza, hay que pasivar. Por ejemplo, un tanque, un equipamiento de un tanque o un recipiente, generalmente debería ser pasivado. Ahora, si vos me decís vas a hacer una mesa o una silla y está pulido, soldado bien y decapado mecánicamente bien, no hay ningún problema. Y hay una pregunta más. ¿Cuánto es el Sí. tiempo recomendable entre el decapado y el pasivado después de una soldadura? Mirá, no recomiendo apagar el arco y todavía está en rojo y andar y tirar el químico, porque van a salir vapores nitrosos o fluorídricos venenosos. Cuando uno trabaja con productos químicos, que esto es toda una charla aparte, hay que abrir los ambientes, tiene que haber ventilación forzada para atrás, o sea, para que vos no te dé en el rostro, tiene que estar luz ambiente. Son químicos que, no digo que emanen vapores, porque no tienen cloros, vapores clorados, pero se tiene que trabajar con mucho cuidado con elementos de protección personal. Por ende, si está tibio, ya se está enfriando, pero está tibio, ya se puede decapar. Es más, va a acelerar la velocidad de decapado, que no es más de 10-15 minutos o 20 minutos. Después está el pasivado, que sí dura 1 hora y media, 2 horas, y eso se hace en frío. ¿Mm? El pasivado, a diferencia del decapado, vos no ves que esté pasivado, porque ya está limpia la superficie de la costura. Es simplemente ponerse un reloj y esperar 1 hora y media, 2 horas, y enjuagarlo, al igual que hiciste con el decapado, y listo, terminó. Igual esto merece una charla específica. Igualmente, en nuestras fichas técnicas de los decapantes, viene explicación de cómo aplicarlo y en los tiempos. ¿Mm? Y lo Quiero, último es sí, que David pregunta si es posible saber si una superficie ya fue pasivada. no, en realidad hay que, en el taller particularmente, tenés que ser metódico separando. O sea, si vos vas a pasivar, tenés que tener una mesa donde vos, antes de pasivar, ya estés separado de lo que estás decapando y de lo que estás pasivando. Es lo habitual en los talleres. No, y vos vas a ver que a la larga vas a ver que está pasivado porque te resiste todo y actúa como debería actuar un acero inoxidable. Es así, no. Eh, Respecto al decapado mecánico, hay 3 maneras de decapar diferentes. Quería mencionarlo, no deja de mencionarlo. Ya faltan 5 minutos y vamos terminando la charla. El cepillado, el cepillo de acero inoxidable, que es el método más barato, más rápido, pero no asegurás la eliminación de esa capa porosa de cromo en la soldadura. Por ende, es rápido, es simple, económico, pero puede ser que haya quedado algo de ese óxido, de esa coloración escondida en la limpieza que hayas hecho con el cepillo. La otra es el amolado o el disco de desbaste, que es excelente porque elimina completamente ese óxido poroso, pero también elimina ese espesor. Si uno amola de más, muy fuerte, podés hacer que baje, calentás la superficie y baja la cantidad de espesor. Uno tiene que hacer un amolado preciso. Para eso hay nuevo herramental, que ahora vamos a mostrar algunos de estos. Y finalmente el granallado, o el shot blasting, o el arenado. Arenar la superficie donde está una costura elimina o minimiza la cantidad de ese óxido poroso en la costura, pero no lo elimina. También es un método muy estético, deja una superficie pareja, muy bonito, pero puede dejar algo abajo oculto que tenga ese óxido de cromo. O sea, puede ser que resista menos la corrosión a largo plazo. ¿Está bien? Finalmente, les quiero mostrar algunos productos instalados para que vean la cantidad de cosas que se pueden hacer con el acero inoxidable y qué bien terminado queda. Bueno, acá ven los típicos semilla de melón, perforada, metal desplegado, tubos, ¿no?
Barandas, hay todo kit de barandas. FAMIC trabaja cuadradas, redondas, para vidrio, para cable, con planchuela, montones de modelos con los cuales ustedes pueden terminar y hacer instalaciones, a veces incluso sin soldar. Tenemos toda una línea de arquitectura de materiales que no requieren soldadura, o sea, todas tapas, codos, Ts, bifurcaciones, pedestales, todo bajo con el mismo diámetro y que es muy fácil de instalar. Acá están los diámetros, 58 por 1,5 y 40 por 40 por 1,5 en el cuadrado, muy fáciles de instalar. Bisagras, toda una línea de bisagras para todo tipo de resistencia, para grandes puertas, pequeñas puertas, bisagras por metro, para frigoríficos, para equipamiento especial, un montón de herrajes de todo tipo, todo en acero inoxidable 304. Acá están los insumos, discos de corte para acero inoxidable. Estamos manejando discos de corte de 1 milímetro de espesor. Me dirán, y lo normal es 1,6 o más. Se corta hoy con 1 milímetro o incluso con 0,8 milímetros el acero inoxidable. Estamos manejando una línea alemana, FERT, una línea que tenemos la exclusividad en el país. Es no quiero ahondar, no ser tan profesional, es Ferrari, es una línea de altísima eficacia de corte, no vibra, muy cómoda para trabajar con la moladora angular, realmente una maravilla de una eficacia enorme. Discos de desbastes, discos flap, ahí ven uno color rojo y uno color verde. El color rojo no levanta tanta temperatura, por ende para chapas finas, si quieren trabajar 1 milímetro, 0,8, 1,2, y que no caliente el desbaste de la costura o la terminación esmerilada, pueden utilizar esos terminación roja. Electrodos, TIG para MIG, bueno, elementos sellantes para roscas, elementos activadores de pegamentos para acero inoxidable contra acero inoxidable, por ejemplo en las barandas, si no quieren soldar. Decapantes químicos, acá tiene el decapante y los pasivantes. Tenemos acá los limpiadores ecológicos para acero inoxidable, todo un capítulo con temáticas de limpiadores ecológicos. Hay todo un surtido de químicos que acompañan al taller para limpiar, para sellar, para pegar, limpiezas más químicas más profundas, limpiezas menos profundas, abrillantadores, montón de productos. Mechas con puntas de titanio o hechas de carburo, especiales para acero inoxidable. Terminaciones de lija, acá tienen para las amoladoras angulares, disco flap, discos de fieltro para pulido espejo, paños de vellón, estos son los famosos paños Scotch, lo que se llaman Scotch en distintas terminaciones. Hay un montón de productos que acompañan en el taller la necesidad de trabajar el inoxidable. Y por supuesto en todos los casos, menos los químicos, ¿no? No utilizarlos con acero al carbono. Si se separan y unos se utilizan para acero al carbono, otros son utilizados para acero inoxidable. Finalmente, les quería decir que en la página web tenemos todos estos productos, se ven directamente entrando. Acá tienen las 6 familias, materias primas, chapa, caño, planchuela, barras. Acá tienen todo lo que es la línea de tubería para elementos pulidos, que también sirve para estética. Acá tienen los fluidos industriales, todo lo que es valvulería para industria pesada, para todo lo que tiene que tener con compresión. Acá están los electrodos, los químicos, los decapantes, todo esto que acabamos de ver recién. Acá está la bulonería, los herrajes, la línea de barandas. Y finalmente el tema de los cortes, servicio de corte de acero inoxidable que tenemos. En la página web es muy fácil encontrarlo. Y un tema que les puede ser útil, durante los últimos años filmé 50 videos sobre estos productos, todos, decapantes, pasivantes, tubos, caños, chapas, planchuelas, válvulas mariposa, válvulas, todo tipo de productos, un video para cada uno que están en la web como FAMIC Aprender. Ustedes pueden entrar a ellos y está explicado particularmente desde la visión del producto, todos los productos que tiene FAMIC. Así que me van a ver a mí de nuevo explicando cada uno. Hay una explicación clara, usos, características principales, cómo se piden, y un resumen general de su funcionamiento. Y bueno,
estoy para preguntas, para más preguntas. Acá, Flor, explícales Sí. lo del escaneo. Hagamos una cosa. Hay muchas consultas, si querés ahora te las voy leyendo, pero lo que tenemos son muchas dudas sobre el tema de la grabación del webinar. Les cuento, el webinar fue grabado, lo que nosotros les pedimos es yo ahora les voy a pasar un link para que puedan completar la encuesta o también acceden a través del código QR que está acá en la pantalla. La idea es que ustedes nos puedan dejar sus comentarios para que nosotros podamos mejorar para la próxima y nos dejen su correo para que mañana le estemos enviando esta misma grabación para que la puedan volver a ver cuando deseen, ¿sí? También les voy a compartir nuestra página web, como les mostró recién Ricky, nuestras redes sociales, porque vamos a estar comunicando los próximos webinars. Y el contacto de oficina técnica, porque si les surgen dudas o consultas que ustedes quieran resolver una vez que esta presentación se termine, se pueden contactar a ese mail o a ese teléfono sin ningún problema, ¿sí? Como les digo, le comparto la encuesta. En la encuesta tienen un espacio para dejar el correo y ese correo que ustedes nos dejen nos va a servir para que le podamos enviar la presentación. Si ya escanearon esto, me pongo en pantalla general, así puedo conversar y me hacen las preguntas a mí directamente. ¿Ya escanearon esto? Déjalo, Ricky, un segundito más. Lo dejo un segundo más y ya me pongo en pantalla. Si querés, lo que podemos hacer es, te voy leyendo las que ya escribieron y si después alguno se anima a desactivar el micrófono y hacerte alguna pregunta, dejamos el último ratito para eso, ¿te parece? Ningún problema. Bueno, acá Roberto nos escribía, en el caso de soldaduras de tanques para sustancias alimenticias que fueron soldadas, decapadas y pulidas, ¿qué recomendás para el pulido final espejo? No, tenemos herramental, lijas y hay un proceso de pasos. Nosotros, a ver, tengo que recomendarte, tengo que mostrar un video, te tendría que explicar in situ que en 3, 4 pasos vos podés pasar de la costura terminada de capa de pasivada a un pulido espejo o a un pulido esmerilado. Eso vale para una costura o para el resto de la superficie. Lo que pasa es que la costura, por ahí la superficie ya está esmerilada y la costura está destruida, ¿no? Está toda con ese color. Lo que normalmente hacemos es pasar primero una lija 180. Tenemos las herramientas, los que has visto las lijas para molador angular, pasar una 180, luego una 240, luego un producto que saca rayas, un quitarrayas, un quitarrayas que se llama Polyclean, en este caso, si vos lo buscas en la web de FAMIG lo vas a encontrar, y finalmente los paños de fieltro con la pasta de pulir. Vas a ver que en 4 pasos vos podés obtener, en este caso con la pasta de pulir y el fieltro, pulido espejo. 4 pasos. Lo que antes por ahí desbastabas, rebajabas, ahora son cuestión de minutos. Para eso, por ahí les quiero contar también que estamos pensando hacer un webinar en las próximas semanas, abierto también, un webinar que contenga parte de contenido de lo que es insumos, o sea, habiendo soldado ya la estructura, con una soldadura terminada, hacer el decapado y pasivado y finalmente el pulido, terminación, espejo o esmerilada. Si bien un webinar es muy difícil de explicarlo, tenemos unos pequeños videos y alguna explicación para mostrar qué herramental tenés que usar y vamos a tratar de ayudar mientras en estos momentos tan difíciles no podemos hacerlo en el taller. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Ya puedo salir de la pantalla, ¿no? Ya creo que escanearon todos. No hubo comentarios del QR, así que si querés no hay problema. Bien, ahora estoy a la vista. Para limpieza por ultrasonido del acero inoxidable, ¿qué producto se recomienda usar? Limpieza por ultrasonido. ¿Que limpiar qué? A ver. ¿De qué estamos hablando de limpieza por ultrasonido? Nahuel, si querés extender tu pregunta para que Ricardo te pueda responder. Contame a ver más en detalle. Ahí nos ponen en el chat que de cañerías.
A ver, normalmente, cuando hablamos del interior de cañerías, no sé si estamos hablando del exterior o del interior, eso es lo que yo quiero entender más. Una cosa es limpiar el exterior, que es con un pulido esmerilado, con puede ser con aparatos automáticos, con una línea de lija que uno puede adaptar en el taller para pasar el tubo, o sea, la máquina quieta y va pasando el tubo. Del ¿Mm? interior, ahí dice. Ah, del interior, no, no. Lo que normalmente se utiliza para la limpieza del interior son sipeados. El SIP, se llama Cleaning in Place, limpieza en el lugar. Para remover la limpieza, cuando uno habla, dos cuestiones, cuando uno habla de soldaduras, uno acaba de soldar una soldadura transversal, o sea, une dos tubos y suelda transversalmente. Esa limpieza hay que hacerla en forma inmediata, a través de un proceso que es, hay que soldar, habría que soldarlo con aporte gaseoso. Si ustedes necesitan tener limpieza interior, porque es una soldadura sanitaria, una soldadura que adentro va a pasar un producto que se puede contaminar si no es limpiado, mi recomendación es hacer lo que se llama respaldo gaseoso. Cuando ustedes sueldan con TIC, esto es una explicación más compleja, en la torcha ya viene un pregas y un gas, que es el argón, que dispara en la parte exterior acompañando el arco. En la parte interior tiene que tener otro conducto que se tire por el interior con una pequeña abertura en el tubo, una pequeña entrada en la parte interior y hay que llenarlo de gas argón. Entonces, cuando ustedes sueldan, se forma primero una cama que hace que no gotee para adentro, es un respaldo. Y segundo, no hay oxígeno, no hay aire. Si no hay oxígeno, se eliminó el aire, se eliminó el oxígeno. Esto permite que tengamos soldaduras limpias, sin esa termocoloración que habían visto antes. Igualmente, en la industria alimenticia, luego de cualquier de estos trabajos, lo que se hace es un sipeado. Se le pasa 1 o 2% de ácido nítrico mezclado en agua a 20, 30 grados, algunas industrias, ejemplo Mastellone. Mastellone hace limpieza ácida, le pone ácido nítrico. Otros utilizan ácido peracético, ácido fosfórico en una mezcla, o ácido cítrico. Los derivados del limón, del pomelo, son decapantes y pasivantes. Siempre se hablaba si el limón o el jugo de limón, el pomelo concentrado, y limpian la mancha, y algo lo hacen. Algo lo hacen porque son decapantes y pasivantes. Ayudan a regenerar la capa pasiva del acero inoxidable. Por ende, hay procesos previos a la entrega de un tubo ya instalado en un equipamiento con pasteurizador, digo, un equipo de limpieza láctea, antes de pasar el producto. Entonces descontamina, limpia, desincrusta, soda cáustica a veces se pasa, también todo diluido, lo que se llaman protocolos SIP. En la industria farmacéutica se utiliza vapor, protocolo SIP con S, esterilización, lo que hacen. Y ahí ustedes quedan garantizados de que eso, el instalador entrega la soldadura en óptimas condiciones de limpieza. No se trabaja con ultrasonido. Creo que respondí. Tenemos más preguntas, Por pero favor, sí. porque hay algunas que son de la grabación, que esas las fui respondiendo por el chat. Sí. Acá, ¿podrían comentarme cuáles son las principales diferencias entre los procedimientos de soldadura de los caños? Por ejemplo, A554, A778, etcétera. La mayoría, todos los caños que ustedes ven en el mercado, A554, el caño común, el A778, los caños grandes, el A312, el A23, todas las normas STM que ustedes puedan llegar a recurrir, son todos soldados por TIG. TIG, lo que acaban de ver en las imágenes, soldadura TIG sin aporte. No hay ninguna varillita de ayuda a la soldadura. Se suelda A con B, es decir, uno rola la chapa, el fleje, agarra, lo junta y lo suelda. Nada más. Y a eso se lo decapa, lo pasiva, lo sipea, se lo limpia, se lo enjuaga, todo. En ese proceso automático, llamémoslo, se suelda. Eso es lo normalizado. Cuando ustedes sueldan un tanque, por ejemplo, ya no trabajan de la misma manera. Normalmente se usa el MIG por un tema de velocidad. El MIG es mucho más veloz que el TIG. El TIG es el más ineficiente de los métodos. Es el más lento, pero es el más dominable por la mano. La mano del taller, cuando uno trabaja con la mano, con la torcha TIG, es mucho más dominable, mucho mejor se trabaja que con la MIG. La MIG es para grandes velocidades, para soldaduras no estéticas o soldaduras a donde no importa
el tema estético o no importa la higiene. Una estructura, por ejemplo. ¿Está bien? Hay una más, si querés, antes de que te haga esa pregunta, si querés dejar de compartir pantalla, te vemos bien en grande a vos. ¿Cómo? Si querés dejar de compartir pantalla, te podemos ver bien en grande a vos. Mientras te voy leyendo la pregunta. Matías nos pregunta si utilizamos y recomendamos el corte por chorro de agua. ¿Alguna precaución? Se puede utilizar el corte por chorro de agua. Normalmente quienes tienen corte por chorro de agua son que cortan diversos materiales, no solamente acero inoxidable. ¿Sí? No, la precaución es muy preciso el corte de chorro de agua. Significa que cuando cortamos por plasma, el habitual, se deja 2-3 milímetros de resguardo porque la superficie queda quemada. Cuando ustedes piden un corte por plasma, FAMIC les va a pedir que tengan como cuál es la medida terminada, a los efectos de que FAMIC se tome el resguardo de dejar 2-3 milímetros más, por las dudas, que después se removerá torneando, puliendo, desbastando, pero queda quemada esa superficie, queda quemada. En el chorro por agua no ocurre eso, los cortes son excelentes, son perfectos, particularmente que el lugar donde esté en contacto, primero sea el espesor adecuado, que el que le ofrezca el sistema de corte por chorro de agua les diga el espesor, ellos sepan cómo cortarlo con la presión adecuada, en las condiciones adecuadas. Y segundo, que no haya ningún acero al carbono ni nada que lo contamine. Es un chorro con arena, agua, que no esté utilizado con acero al carbono, nada más que eso. Tiene que ser, es un corte caro, básicamente es un corte caro. Bueno, por lo que veo no quedan preguntas pendientes. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta por el micrófono. ¿Alguna pregunta más? Ahí mandaron una más por el chat. El Sí. plegado, ¿la máquina tiene que ser exclusivo para inoxidable? No. Yo entiendo esa pregunta. Sería un lujo. Cuando trabajan con diversos materiales, lo único que se pide es una muy buena limpieza de la matriz y el punzón, con productos adecuados. Nosotros tenemos una línea de productos de limpieza para remover contaminación ferrítica, adecuado para la limpieza. Si ustedes son exigentes con el producto final, tienen que ser exigentes con la limpieza. Ahora, si el producto es un producto que no requiere gran contactos o elementos que puedan contaminar, bueno, una buena limpieza es suficiente. No es necesario. Las presiones en el 430 son levemente inferiores a trabajar que con la línea austenítica 304, 316, ¿no? Los punzonados. Para el 430 ferrítico o el 304 austenítico requiere la misma limpieza. Eso tenerlo en cuenta también. Bueno, no hay más preguntas, nos están agradeciendo. Bueno, ahí ya abriste el chat igual, ¿no? Sí, yo quería agradecerles el tiempo, que sepan que lo que queremos en FAMIC es que más gente aprenda, que se saque los mitos, que se saque esta idea de que es imposible trabajar con diversos materiales, hay que prestar mucha atención, hay que aprender el tratamiento pre-soldadura, post-soldadura, aprender a soldar lo van a hacer, o por ahí ya lo saben. Generalmente yo descubrí en estos años que el problema grande no era soldar, sino prepararse para soldar y después de soldar. Eso es lo que yo descubrí en estos años, en muchos talleres. Y bueno, la idea es que tengan esto en el radar, que cuando armen, la idea de empezar a trabajar materiales diferentes en el taller lo tengan en cuenta. Y el día que tengan una obra importante o un trabajo importante y los vengan a visitar y ya estén preparados, va a ser el golpe de gracia para que ya no, para que sean admitidos dentro de un rubro de importancia. A veces son trabajos pequeños, se hace pruebas, pero cuando empiezan a entender esta lógica, no, es impecable, van a hacer trabajos impecables con el acero inoxidable, sabiendo que también pueden hacer trabajo con acero al carbono. Esa es un poco la idea de la charla.
En otras charlas veremos más el tema de capado, pasivado, uso de químicos, uso de las amoladoras, tan de moda ahora. La amoladora angular para nosotros es una herramienta mágica, ¿no? Mágica, las buenas amoladoras, para utilizar con herramental adecuado. La línea que vende FAMIC realmente es completísima, de cepillos, cardas metálicas, todo tipo de productos químicos y para amoladoras que hacen que en el taller vos termines adecuadamente los materiales. Esa es la realidad. Eso es un poco la idea de hoy, de transmitir hoy. ¿Está bien? Hay un montón de otras cosas como saber si algo resiste el 304 o el 316, si va el cálculo estructural. Bueno, hay un montón de otras cuestiones, pero eso ya va más a profundo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran consultar? Si les sirvió, quiero que llenen. La verdad que la encuesta me sirve mucho a mí para saber a dónde apuntar próximos webinars o seminarios. Dios quiera que esto se termine, que nos saquemos la fatiga de estar encerrados y podamos ir a los seminarios que estamos armando. Los seminarios son de 2 días completos que armamos, 2 días en el taller, con una parte teórica, mediodía, que es esto, más cosas, y taller de soldadura, TIC, con probetas, ya están las probetas, un taller donde vemos presoldadura, qué hay que tener en cuenta con las máquinas, cómo se mira una máquina TIC, cómo se compra un tubo de argón, qué variables hay que tener en cuenta, cómo se trabaja con la mano, cómo se pone la torcha, cómo se prende, cómo se suelda, algunas técnicas. Por supuesto, no son tantas horas, uno habla de 2 días, de 8:30 a 17:30, no pretendemos que salgan sabiendo una maravilla. Hay gente que ya viene con algunos conocimientos. La idea es que se terminen de pulir los conocimientos y después continúen en el taller ustedes. No pretendemos hacer calificación de soldadores. Para eso hay otros cursos donde uno califica en soldadores especialistas en tuberías de presión, en el código ASME, en soldadura nuclear. Eso es otro tema. Acá la idea es trabajar TIC con chapa fina, 2 milímetros, 1,5, que es lo que generalmente se utiliza en la industria tanto estética, en la carpintería metálica, como en la industria alimenticia y generalmente lo que le piden en trabajos en industrias. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? Espero que les haya servido. Les agradezco el tiempo. Si hay algo más que me quieran preguntar, estoy unos segundos más. No tenemos nada más en el chat por ahora. Bueno, tienen los contactos, el webinar, bueno, ya les explicó Flor, va a estar subido, y lo que necesiten. ¿Está bien? FAMIC, la oficina técnica, el área de formación y asesoramiento, les puede brindar la ayuda específica para lo que necesiten. ¿Está bien? Espero que haya sido del agrado de ustedes. Les agradezco mucho. Gracias.